Imagina ser dejado en el altar, frente a toda la ciudad, y descubrir que el motivo va mucho más allá de una simple traición. ¿Qué harías si supieras que tu prometida huyó para proteger un secreto capaz de destruir a toda una familia? Esta no es solo una historia de abandono, es una historia de venganza, identidad y revelaciones que harían temblar hasta al corazón más frío. Prepárate para sumergirte en un drama mexicano intenso, donde cada paso oculta una verdad devastadora. Al final, nadie saldrá ileso. El sol pegaba fuerte sobre las montañas de San Luis Potosí aquella mañana de domingo. Las calles históricas estaban decoradas con flores blancas, cintas doradas y un aroma dulce que escapaba por las ventanas de la antigua iglesia de Santo Antonio. Toda la ciudad parecía haberse detenido. Todos querían presenciar la boda más esperada del año. El novio, Gael Moreno, era un hombre de 32 años, ingeniero civil, respetado, de voz serena y porte elegante. Alto, moreno, de mirada profunda, era de esos hombres raros que no conquistaban solo por su apariencia, sino también por el corazón. Desde niño era conocido por su generosidad. Gael creció con su madre, una costurera humilde que lo crió con esfuerzo y dignidad. Su padre había desaparecido cuando él tenía solo 6 años, una herida que cargaba en silencio. Gael había construido todo con esfuerzo, su carrera, su reputación, ahora, estaba a punto de formar una familia con Isabela Ríos, su prometida. Isabela era hija de uno de los empresarios más influyentes de la región, el señor Augusto Ríos, dueño de tierras, hoteles e incluso una emisora local. Tenía 29 años, era elegante, educada en la capital y vista como el tipo de mujer que toda madre sueña como nuera. El romance entre Gael e Isabela comenzó de forma discreta, casi tímida. Él estaba reformando uno de los hoteles de la familia Ríos cuando ella apareció en la obra para supervisar un proyecto. Se cruzaban miradas, luego intercambiaban palabras rápidas, hasta que llegó la primera invitación a tomar un café. Lo que parecía un noviazgo improbable entre clases sociales distintas se transformó en una pasión declarada. Y después de 2 años juntos, con el apoyo, aunque reticente, de Augusto, la boda fue fijada. La ciudad se dividía entre quienes creían en el amor verdadero y quienes murmuraban que había algo extraño en esa unión. Algunos decían que Isabela se veía distante en las últimas semanas. Otros aseguraban que su padre había lanzado amenazas veladas si el matrimonio no se realizaba. Gael, sin embargo, parecía ciego. Veía en Isabela a la mujer de sus sueños. En la sacristía, se ajustaba la corbata con nerviosismo mientras se miraba al espejo. A su lado, su mejor amigo desde la infancia, Samuel, intentaba aliviar la tensión. «Pareces que vas a la guerra, Gael». «Es que parece un sueño. No soy de esos tipos ricos, guapos, nacidos en cuna de oro. Y aún así, aquí estoy. En el altar. Con ella. Ella tiene suerte, hermano. Tú vales oro». Las campanas comenzaron a sonar. Los invitados se pusieron de pie. La marcha nupcial resonaba entre los bancos de madera. Gael respiró hondo, caminó hasta el altar y esperó. Esperó minutos. Luego, casi media hora. El silencio de la iglesia fue invadido por murmullos. Los músicos dejaron de tocar. El sacerdote miró al organizador de la ceremonia con expresión tensa. Fue entonces cuando una joven de cabellos rizados entró corriendo por el lateral de la iglesia, jadeante, con los ojos llenos de lágrimas. Llevaba algo en la mano. Todos se giraron. Era la hermana de Isabela. Se acercó a Gael, con voz temblorosa, susurró. Ella no va a venir». Un murmullo recorrió toda la iglesia. Gael permaneció inmóvil. «Ella dejó esto para ti». Camila puso en sus manos un sobre blanco, sellado con cera roja. Gael lo abrió lentamente. Dentro, había una carta. Mientras leía, sus ojos se fueron llenando primero de dolor, luego de rabia, y después, de una calma extraña. Guardó el papel en el bolsillo, miró hacia el altar vacío y dijo: «Está bien. Ahora, todo tiene sentido». Y sin pronunciar otra palabra, bajó los escalones de la iglesia, caminando despacio, con los ojos fijos en el suelo. La ciudad nunca volvió a ser la misma después de aquel día. Esa misma noche de domingo, las redes sociales del pueblo hervían con suposiciones, memes y comentarios venenosos.
La boda del año se había convertido en un escándalo, y todos querían saber, ¿por qué Isabela había abandonado a Gael en el altar? Pero la única persona que conocía la verdad era Gael. La carta que ella había dejado en sus manos comenzaba con palabras frías, casi técnicas. Gael, no mereces lo que está a punto de suceder. Pero mereces saber la verdad. Línea tras línea, la verdad se desplegaba como una cuchilla. Isabela no solo tenía dudas sobre el matrimonio, había descubierto algo impactante. Augusto Ríos, su propio padre, era el responsable de la desaparición del padre de Gael años atrás. Según ella, su padre había contratado a un grupo para intimidar a trabajadores locales por una disputa de tierras. Uno de ellos se negó a irse, el padre de Gael. Después de un supuesto accidente, el hombre nunca más fue visto. Isabela, al investigar archivos antiguos del Imperio Ríos, encontró documentos, cartas e incluso testimonios ocultos. Al darse cuenta de que estaba a punto de casarse con el hijo de ese hombre, su mundo se derrumbó. Se sentía cómplice de algo sucio, y al mismo tiempo, profundamente enamorada de Gael. Te amo. Pero no puedo mirarte a los ojos en el altar sabiendo que soy hija del hombre que destruyó a tu familia. Perdóname. El lunes, Gael no salió de casa. No respondió mensajes. No contestó llamadas. La casa de su madre, donde había vuelto a vivir temporalmente, se mantenía en silencio. Pero sus ojos ya no mostraban tristeza, había un nuevo fuego en ellos. Fue él, mamá. Augusto. Él mató a papá. La carta lo dice todo. Hijo mío, ¿estás seguro? Ahora sí. Y lo voy a probar. No por mí. Por papá. Por todo. Gael buscó a Samuel, su amigo de la infancia, que ahora era periodista independiente y ya había investigado irregularidades de la élite local. Juntos, decidieron cavar hondo, aún sabiendo el peligro que eso representaba. Mientras tanto, Augusto Ríos parecía tranquilo. Seguía apareciendo en eventos, sonriendo para las fotos, fingiendo que la boda nunca fue real. Pero tras bastidores, se dedicaba a borrar rastros. Isabela había desaparecido. Se fue de la ciudad esa misma noche, sin decir a dónde. Algunos decían que estaba en Guadalajara. Otros hablaban de suicidio. Pero nadie sabía con certeza. Lo que nadie esperaba era lo que Gael haría a continuación. Se disfrazó. Se cortó el cabello, cambió de número, desapareció de las redes sociales. Y en silencio, empezó a visitar a empleados antiguos de la empresa Ríos. Gente humilde, que sabía cosas, pero tenía miedo de hablar. Fue entonces cuando conoció a Dolores, una señora de 67 años que trabajaba como limpiadora en la sede de la constructora. Estaba a punto de jubilarse y en su mirada había un peso antiguo. Yo lo vi. Limpié la sala después de la reunión con los hombres que se llevaron a tu padre. ¿Usted recuerda lo que escuchó? Sí. Y tengo algo que guardé. Una grabadora. Era paranoica en esa época. Tenía miedo de que me despidieran, ¿sabes? En la grabación, se oían voces apagadas hablando sobre el problema en la finca de la sierra y resolver eso pronto. Una de ellas, inconfundible, era la de Augusto. Era la prueba que Gael necesitaba. Pero, ¿cómo usarla sin convertirse en otra víctima? Él lo sabía, enfrentar al imperio de los Ríos requeriría más que valor. Necesitaría estrategia. Sangre fría. Venganza silenciosa. Con la grabación en mano y la convicción de que debía actuar, Gael Moreno inició una operación meticulosa. No entregaría esa prueba a las autoridades de inmediato. San Luis era una ciudad pequeña, y los tentáculos de Augusto Ríos se extendían incluso a los tribunales y a la comisaría central. En lugar de eso, crearía una narrativa pública. Un escándalo tan grande que no pudiera ser enterrado. Samuel lo ayudó a armar un dossier con fotos antiguas, copias de documentos internos de la constructora, mapas de la finca donde su padre había desaparecido, además del audio grabado por Dolores. El plan era simple, una filtración estratégica. Comenzaron con pequeños blogs locales. Luego enviaron los archivos a periodistas de la capital. Pero el gran golpe llegaría en una entrevista en vivo en la radio del pueblo, la Radio Ríos, irónicamente propiedad del mismo Augusto. Samuel, con la excusa de promocionar una nueva serie de reportajes sobre corrupción, consiguió un espacio de 15 minutos en vivo.
Y cuando se abrió la transmisión, Gael entró de sorpresa al estudio, se quitó la capucha y habló al micrófono con voz firme. Mi nombre es Gael Moreno. Soy el hombre que fue abandonado en el altar por Isabela Ríos. Y hoy van a entender por qué. Durante los minutos siguientes, expuso todo. La carta. La historia de su padre. La grabación. La corrupción. El público enloqueció. La ciudad se paralizó. En pocas horas, el nombre de Augusto estaba en las tendencias nacionales de Twitter en México. Pero no todo salió como estaba planeado. Al día siguiente, mientras revisaba más documentos en el galpón de Samuel, Gael recibió un mensaje anónimo. Crees que ya descubriste todo. Pero no sabes ni la mitad. Si realmente quieres venganza, ve a la cabaña de la sierra. Lleva la grabación. El número no podía rastrearse. El tono era amenazante, pero había algo más, familiar. Gael dudó. Samuel se opuso. Pero él fue. Tomó su viejo coche, subió por los caminos de tierra hasta la cabaña donde su padre solía llevarlo cuando era niño. Un lugar olvidado por el tiempo. Al llegar, la sorpresa, Isabela estaba viva. Y lo estaba esperando. Estaba visiblemente afectada, delgada, pero con un brillo extraño en los ojos. Llevaba una carpeta en las manos y lágrimas en el rostro. No sabes lo que descubrí después de que escapé. ¿Por qué desapareciste, Isabela? Porque si me quedaba, te mataban. Mi padre no amenaza. Él mata. Y, hay algo más. Abrió la carpeta. Dentro, una serie de documentos secretos. Contratos, grabaciones de conversaciones entre Augusto y oficiales militares, nombres de personas desaparecidas que se oponían a las obras de la constructora. Pero lo más aterrador, un acta de nacimiento tachada. Gael la miró. Estaba el nombre de su madre. El nombre de su padre, y debajo, escrito a mano, con tinta roja. Adoptado por razones de seguridad, A.R. No puede ser, susurró. Gael, no eres hijo del hombre que desapareció. ¿De qué estás hablando? Eres, mi medio hermano. El mundo de Gael se desmoronó. Su sed de venganza se transformó en náusea. La mujer que amaba, con quien iba a casarse, era su hermana. Augusto había tenido un romance con la madre de Gael en los años 80. Cuando ella quedó embarazada, él ordenó que desapareciera y pagó a un trabajador, el hombre que Gael creyó siempre que era su padre, para que asumiera la paternidad y se llevara al niño. Cuando ese trabajador amenazó con contar la verdad años después, fue silenciado. Todo cobraba sentido ahora. El odio de Augusto. Su resistencia al matrimonio. El desprecio. El abandono. Pero ahora el dolor era otro. Gael se sentó en el suelo de la cabaña, con las manos en el rostro. La mujer que amaba era su hermana. Y el padre que odiaba, era el mismo que él quería destruir. La pantalla gigante en la plaza se encendió. Comenzó un video. Primero, la grabación con la voz de Augusto ordenando la desaparición de un trabajador. Luego, documentos de pagos clandestinos. Testimonios. Hojas de cálculo. Y, al final, la imagen que nadie esperaba, una foto antigua de Augusto con la madre de Gael, abrazados, enamorados, con la leyenda. Ese fue mi primer error. Pero el peor fue intentar ocultarlo. La plaza estalló en gritos. Gente llorando. Otros en estado de shock. Augusto, que veía todo desde el balcón del ayuntamiento, perdió el equilibrio. Los policías encargados de la seguridad del evento no dudaron, avanzaron hacia él. Fue arrestado allí mismo, ante todos. Pero antes de ser llevado, Augusto miró a los ojos de Gael. Y dijo: «Eres como yo». «No. Yo soy lo que tú deberías haber sido». La multitud aplaudió. Pero Gael no sonrió. En su pecho había alivio, pero también duelo. Esa noche, mientras la ciudad celebraba, Gael regresó a casa. Se sentó en el sofá de su madre, abrazó a Isabela y lloró. No por el final, sino por lo que nunca más sería. San Luis Potosí nunca volvió a ser la misma. La prisión de Augusto Ríos provocó un efecto dominó que derrumbó a alcaldes, empresarios, policías y jueces. El imperio de la familia Ríos fue desmantelado como un castillo de naipes podrido. Los periódicos nacionales titularon en sus portadas:
Heredero de ingeniero desenmascara a padre millonario en pleno evento público. Hermandad prohibida y venganza. El caso Gael Moreno sacude México. Mientras los ojos del país estaban puestos en la ciudad, Gael se retiró. Evitó entrevistas. Rechazó contratos editoriales. Y volvió a la casa de su madre, donde todo había comenzado. Pero dentro de él, algo aún necesitaba respuesta. Una tarde, Isabela apareció con una propuesta: crear un proyecto social para apoyar a hijos de desaparecidos políticos y víctimas de corrupción, una forma de transformar la tragedia en reparación. Ella misma decidió cambiar de nombre y comenzar una nueva vida como abogada de causas populares, lejos del apellido que heredó. Gael, al principio, se negó. No quiero convertirme en símbolo de nada. Solo quiero respirar. Pero tal vez, Gael, tu venganza ya se cumplió. Y ahora, es tiempo de sanar. Esas palabras quedaron resonando en su mente. Días después, volvió a la cabaña en la sierra. Llevó la vieja camisa de franela de su padre adoptivo, un bloc de papel y una pluma. Escribió allí la carta más importante de su vida. Papá. Donde sea que estés, descubrí todo. No quién eras tú, eso siempre lo supe. Sino quien intentó borrar tu existencia. Hoy, tu nombre ha sido limpiado. Y el mío, también. Te amo. Gael. Enterró la carta debajo del roble donde solían pescar juntos. Y allí, por primera vez en años, sintió paz. En los meses siguientes, Gael reapareció, ahora como conferencista en universidades. Hablaba sobre verdad, corrupción e identidad. Jamás reveló dónde vivía. Rechazaba la exposición. Pero su historia seguía tocando a miles. Isabela, por su parte, se mudó a Oaxaca, donde ayudaba a mujeres amenazadas por grupos políticos. Nunca más tuvieron una relación amorosa. Pero siguieron apoyándose. Como hermanos. San Luis se levantó. Pero ahora, más atenta. Más justa. Más humana. Y Gael, a pesar de todo, nunca volvió a entrar a una iglesia. Pero cada domingo, encendía una vela en la puerta de su casa. En silencio. Por él. Por su padre. Por el amor que casi fue. Si llegaste hasta aquí, comenta desde qué ciudad estás viendo esta historia. Deja tu like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, que eso me ayuda muchísimo. Gracias por tu compañía y hasta la próxima historia.